Esta cápsula es sobre la evaluación de los aprendizajes. Para poder evaluar los aprendizajes, lo primero que debemos preguntarnos es qué entendemos por evaluación. Si bien hay varias definiciones, consideraremos que la evaluación es un proceso, no un momento único, que observa, recoge y analiza información para reflexionar y emitir juicios de valor sobre esa información recopilada, que llevarán a la toma de decisiones de manera de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando vamos a evaluar los aprendizajes, debemos hacernos una serie de preguntas que llevarán a tomar las mejores decisiones. La primera pregunta es: ¿para qué voy a evaluar? El objetivo que pretendo lograr es diferente. En primer lugar, está la evaluación diagnóstica, utilizada para evaluar conocimientos previos del estudiante sobre contenidos en particular, así como también podemos evaluar su disposición hacia la asignatura u otras capacidades necesarias para tener un buen desempeño en mi curso. Recordemos que el aprendizaje es significativo solo si hay un conocimiento previo al cual pueda anclar el nuevo. En segundo lugar, está la evaluación formativa, que se utiliza para ir entregando retroalimentación a los estudiantes en cuanto a sus aciertos y fallas, realizar remediales u otras estrategias. Y por último, está la evaluación sumativa, que tiene como fin la comprobación de resultados y el logro de objetivos, con el fin de calificar y certificar esos logros. Como pueden ver acá, la evaluación no es un sinónimo de calificar. Otra pregunta que debo hacerme es: ¿quién va a evaluar? La responsabilidad de la evaluación no debe caer solo sobre el docente. Esa es la llamada heteroevaluación, sino que además hay un rol formador en los aspectos de crítica y autocrítica, al pedir que los estudiantes realicen la evaluación de sus compañeros, que es la llamada coevaluación. Y también, y no menos importante, el estudiante debe hacer la evaluación de su propio desempeño a través de una autoevaluación. ¿Cuándo voy a evaluar? Al ser un proceso, esto no puede quedar determinado exclusivamente al final del curso como un examen único. Debe haber múltiples momentos de evaluación, con distintos propósitos, como diagnóstico, formativo y sumativo, y con distintas modalidades e instrumentos, los más adecuados para evaluar los distintos aprendizajes de la asignatura. En ese contexto, una asignatura diseñada en base solo a 2 pruebas solemnes escritas y un examen sería una asignatura con un pobre sistema de evaluación, con escasa diversidad de instrumentos, que entrega poco feedback y pocas posibilidades de mejora de esos aprendizajes. ¿Qué estándar voy a utilizar? Y esto se refiere a los criterios que se utilizarán para determinar si se lograron los objetivos planteados en el programa de asignatura. En algunos casos, es un criterio por norma externa, como por ejemplo los pasos de un lavado de manos según la OMS, o en otros, criterios consensuados con el cuerpo docente, o incluso criterios acordados con los mismos estudiantes al momento de elaborar rúbricas de evaluación de desempeño. Así tengo un criterio claro para poder entregar la retroalimentación al estudiante y puedo indicarle cuáles son las brechas que debe llenar. ¿Cuánto y qué voy a evaluar? Esto se refiere a la selección de contenidos y objetivos que se incorporará a cada evaluación. Se puede decidir evaluar un solo objetivo en una instancia evaluativa o puedo determinar que se evaluarán múltiples objetivos. Pero esa decisión se debe tomar de manera previa. Si la asignatura tiene muchos objetivos, tal vez requiera mayor cantidad de momentos e instrumentos, de manera que sean contenidos más acotados y más abordables por el estudiante. ¿Qué voy a hacer con la información? Esto igualmente tiene relación con el para qué. Si es diagnóstica, podría determinar realizar actividades remediales. En la formativa, podría entregar un feedback y en la sumativa, certificar. En todo caso, no son excluyentes. En el caso de la formativa o sumativa, puedo igualmente entregar el feedback y realizar un remedial, de ser necesario. El propósito final de la evaluación es que la evaluación sea para el aprendizaje y no solo del aprendizaje. Una vez que nos hemos contestado todas estas preguntas, podemos elaborar el plan de evaluación de mi asignatura. Pero para poder hacerlo, también debo tener en cuenta la naturaleza de mi asignatura. ¿Cuál es su propósito? ¿En qué ciclo formativo me encuentro?
Los estudiantes deben demostrar conocimientos o habilidades, habilidades simples o habilidades complejas en contexto real, porque dependiendo de eso son los instrumentos que deberé utilizar. Acá se observa la pirámide de Miller para la evaluación de las habilidades y competencias. En un primer nivel, en la base de la pirámide, asociado a ciclos formativos iniciales, están los conocimientos, donde el estudiante demuestra saber y saber cómo. Pero más arriba, hacia la cúspide de la pirámide, están los elementos más complejos, tales como el demostrar cómo y el hacer propiamente tal, que sería el equivalente al internado profesional. Y para cada cosa, el instrumento que corresponde. Nadie pensaría evaluar la rotación de internado con una prueba de alternativas, ya que ella es para niveles de conocimiento, pero no para nivel de desempeño en contexto real. Pero antes de que hablemos de instrumentos a utilizar, es importante considerar dos aspectos de validez de la evaluación que pensamos implementar: la validez de contenido y la validez instruccional. Ambas deben cumplirse para asegurarnos que estamos evaluando correctamente los aprendizajes. La validez de contenido se refiere a que los contenidos que abarca la prueba reflejan de manera adecuada los contenidos y actividades realizadas en clases, en cuanto a la cantidad de tiempo dedicada y a la importancia y énfasis entregados, y que son coherentes con el programa de asignatura. Esta validez se asegura a través de la tabla de especificaciones e idealmente también a través de una verificación de jueces. En general, los docentes del mismo equipo de la asignatura o también pudieran ser los coordinadores. Por otro lado, la validez instruccional se refiere a que la situación de evaluación debe ser similar a lo realizado en clases. Por ejemplo, no es posible realizar preguntas de aplicación si durante las actividades no se ha realizado este tipo de metodología. No hay validez instruccional si solo realizo clases expositivas y luego hago una prueba de casos clínicos esperando que el estudiante automáticamente transfiera la información y aplique el contenido. En este contexto, es importante considerar que hay dos líneas de evaluación, la tradicional y la auténtica. La evaluación tradicional se refiere a la forma más común y generalizada que tenemos de evaluar los aprendizajes, orientado más que nada a conocimientos y habilidades cognitivas, y se asocia a las pruebas escritas, como selección múltiple, desarrollo, verdadero y falso, entre otros. En cambio, también está la evaluación auténtica, que tiene relación con la evaluación de desempeños y competencias, con evaluaciones que tienden a utilizar o a simular un contexto real. En ese aspecto, los instrumentos utilizados son las pautas de cotejo y las rúbricas de desempeño. Esto no es necesariamente una prueba práctica. Puede ser algo escrito, puede ser un trabajo, puede ser un ensayo, pero siempre planteado como una actividad lo más cercana posible al contexto real. Volviendo a la pirámide de Miller, podemos ver que en la parte inferior está más asociada a conocimientos, los instrumentos más comunes son los tradicionales. En cambio, en la parte superior va más asociados a la evaluación auténtica, aunque no son exclusivos ni excluyentes. Es importante además recordar la clasificación de las habilidades cognitivas, donde las más básicas están en el campo solo de la comprensión y el recuerdo de información, pasando luego hacia la aplicación de la información y terminando en niveles elevados como la evaluación y la creación. Por otro lado, estos niveles deben ir progresando a lo largo de la carrera. En primer año, los estudiantes deben realizar aplicación y análisis de contenido, llegando hasta un 50% idealmente de la prueba, no solo quedarse en el nivel recuerdo de información, ya que a medida que van pasando los años, estos niveles van progresando hacia los niveles superiores, quedando, en caso de realizarse, solo un 10% en un nivel recuerdo de información, un 60% en una aplicación y ya tiene que tener toma de decisiones fundamentada y evaluación, llegando incluso a niveles de creatividad en tercer y cuarto año. ¿Pero qué pasa en el contexto online? En esta situación debemos tener en consideración al menos 3 elementos. Los estudiantes tienen acceso a las clases, a las guías y a los apuntes que les enviamos. Los estudiantes tienen acceso a Internet. Y los estudiantes tienen la posibilidad de tener contacto entre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ninguno de estos elementos es posible de controlar.
Debemos diseñar instrumentos que hagan que el estudiante no conteste preguntas de recuerdo de información, sino preguntas que hagan al estudiante aplicar ese conocimiento. Y recordar que para poder hacer eso, las metodologías de clases deben ser coherentes. Pero por sobre todo, debemos hablar con nuestros estudiantes acerca de la importancia de la ética y de la honestidad académica. ¿Dónde debemos poner el foco entonces? El foco no puede estar en lo que el estudiante sabe. El foco debe estar en lo que el estudiante hace con lo que sabe. Y eso yo lo puedo encontrar en el programa de asignatura y en la aplicación profesional. Por ejemplo, en un programa de ciencias básicas, podemos encontrar que necesitamos que el estudiante interprete, identifique, explique y describa. Por lo tanto, en esa prueba debe existir preguntas donde el estudiante explique fenómenos o que se le presenten situaciones donde deba interpretar la información. Pueden ser también trabajos escritos que desarrollen algunos de los elementos que están explicados en estos objetivos. Por otro lado, en un ramo del ciclo clínico, se habla de diseñar planes de tratamiento, que están en nivel de creatividad, pero en este diseño debe haber justificación o fundamentación, con lo que demuestra sus conocimientos de base. Hay una aplicación de técnicas, lo que significa inevitablemente la demostración a través de una prueba práctica procedimental, que puede ser un video o puede ser una demostración en vivo. ¿Cómo hago el proceso entonces? Selecciono los contenidos del programa que deseo evaluar. Veo qué me dice el programa que el estudiante debe hacer con ese contenido y selecciono la modalidad o instrumento con el cual quiero evaluar ese objetivo o ese aprendizaje, que debe ser coherente con las metodologías, como lo hemos repetido varias veces, y que no debe ser exclusivamente una prueba teórica. Puede ser un ensayo, un trabajo escrito, una revisión sistemática, una resolución de caso clínico, un trabajo grupal, la elaboración de un video o un folleto educativo, una presentación de póster o un PPT, en vivo o grabada, la demostración de una técnica a través de un video. Lo que la creatividad del docente y la naturaleza de la asignatura permita, y todo lo anterior con una pauta de cotejo o una rúbrica de desempeño clara y previamente conocida por el estudiante. Estos instrumentos permiten que el estudiante vaya orientando su aprendizaje, por lo tanto son una muy buena herramienta de formar a los estudiantes. Entonces, en especial considerando el contexto online, podríamos decir que las metodologías de evaluación recomendadas son pruebas escritas, pero con preguntas de respuesta abierta, de desarrollo, que impliquen un proceso mental con la información, que el estudiante tenga que describir fenómenos, que deba comparar patologías, por ejemplo, que pueda diferenciar elementos, donde pueda explicar, justificar y argumentar, tenga que seleccionar y tomar decisiones. Los trabajos de investigación, los ensayos, el desarrollo de casos clínicos, la elaboración de videos, afiches, folletos, etc., con rúbricas de desempeño. Y para aspectos que sean más procedimentales, los videos que demuestren una ejecución, a evaluarse generalmente con una pauta de cotejo. No olvidemos, como dije anteriormente, que las rúbricas de desempeño y las pautas de cotejo deben ser conocidas previamente por los estudiantes e incluso se pueden elaborar en conjunto con ellos. Lo que no es recomendado son las pruebas escritas con preguntas de desarrollo que solamente pidan un recuerdo de información. Y tampoco las preguntas de respuesta cerrada, que son las preguntas de alternativas. Como resumen, podemos decir, la evaluación es un proceso, por lo que debemos evaluar en distintos momentos, con diferentes propósitos y con diversas estrategias evaluativas que incorporen variados instrumentos, agregando un feedback oportuno que mejore los aprendizajes. Y el foco no está en lo que el estudiante sabe, sino en lo que hace con lo que sabe. El recuerdo de información provoca que el estudiante olvide rápidamente el contenido. En cambio, cuando lo aplica, el aprendizaje es más profundo, quedando en la memoria a largo plazo, teniendo aprendizajes significativos. Esta aplicación solo la logro haciendo actividades que se asemejen a la práctica profesional, al contexto real, es decir, en una orientación de evaluación auténtica. Para terminar, recordar que evaluar no es un sinónimo de calificar.
y tampoco de medir. Evaluar es un proceso para mejorar el aprendizaje.